Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por esos aplausos tan cariñosos. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy estamos saliendo en directo después del feriado tan conveniente de ayer, lunes 2 de septiembre, Día del Trabajo. Un feriado que hemos honrado descansando. Hoy es martes 3, estamos saliendo en vivo, son las 10 de la noche en Miami y ha venido Rosa María Payá, hija de la prominente disidente cubano Osvaldo Payá, dirigente ella del Movimiento Cristiano de Liberación. Rosa María, gracias por venir. Buenas noches. Un aplauso para ella, por favor. Buenas noches. Gracias por invitarnos, Jaime. ¿Cómo estás? Pues muy bien, después también de varias visitas que hemos hecho a América Latina. Feliz Sí. también de estar con mis compañeros del Movimiento Cristiano de Liberación aquí Tus hoy. compañeros que nos acompañan y van a estar en un momento aquí, tanto Eduardo Cardet como Erika Álvarez, ellos han estado contigo en esta gira por Chile, Uruguay y México, y México. ¿En ese orden? en ese orden. O sea que has estado en Chile y en Uruguay en pleno invierno. Sí, ha sido injusta la vida conmigo, me han tocado todos los inviernos este año. ¿Habías estado, digamos, siendo tú cubana, me imagino que estás desacostumbrada al frío? ¿Habías pasado tanto frío como ahora en Santiago y en Montevideo? Bueno, en Ginebra pasé bastante frío. Oh, cierto. Hace unos meses. Cierto, cierto. ¿Y cómo te fue en Chile? Entiendo que te recibió el expresidente Aylwin, el presidente del Senado Eduardo Frei y la candidata presidencial Evelyn Matei. ¿Te fue en general bien? Sí, para mí y para nosotros la visita a Chile era muy deseada. Yo fui invitada también por la Democracia Cristiana en enero de este año y bueno, el gobierno no me dejó salir, así que Chile era pues como una plaza añorada con amigos que han sido amigos durante muchos años. Los dirigentes de la DC chilena han estado al lado de los derechos de los cubanos y en una amistad profunda con mi padre y con el Movimiento Cristiano de Liberación desde hace muchos años, verlos fue muy reconfortante. ¿Era tu primera visita a Chile? Era mi primera visita a Chile. ¿Te gustó? Me gustó mucho Chile y me gustaron mucho los chilenos, me parecen personas pues muy cálidas. Además, los jóvenes con los que tuve la oportunidad de compartir me parecen personas pues muy desprejuiciadas, con ganas de trabajar por su país, ya sea en el mundo político, ya sea en el mundo de los movimientos sociales, pero desde presupuestos muy sinceros, ¿no? ¿Y tú sentiste que los jóvenes chilenos tienen claro que en Cuba hay una dictadura y que digamos que esto hay que cambiarlo o persiste esa vieja glorificación romántica de la dictadura cubana que lleva tanto tiempo en América Latina? Persiste esa mitología creada por el gobierno cubano, persiste sobre todo en tendencias que se identifican con la izquierda, persiste una hemiplegia moral que le llamaba mi padre, de parte de ciertas políticas que vienen o que se identifican con la izquierda en repudiar unas dictaduras y otras no. Claro, esa es la hemiplegia moral, ¿no? Que condenan a las dictaduras de derecha, Pinochet, por ejemplo, qué horror, pero cuando la dictadura es de izquierda, Fidel Castro, les parece sí, gracioso. Pero al mismo tiempo, pues yo encontré muchas ganas de conocer la realidad y en aquellos que la conocían, que son más de los que pensamos, es decir, hay dos mitos, uno es el que ha creado el gobierno cubano en estos lugares y otro es el que nos creemos los que estamos luchando por los derechos y es que todo el mundo se ha creído el cuento del gobierno. Yo creo que hay personas muy inteligentes y personas que además han tenido la audacia de buscar la verdad y de solidarizar con nosotros, como la DC, como otros dentro de Chile que no están identificados con un partido o con una tendencia política, pero que sí buscan la verdad y que buscan la solidaridad. Esto lo encontramos en Chile también. En Chile, ¿trataste de reunirte con la expresidenta Michelle Bachelet? Nosotros no hicimos ningún pedido en especial. Nuestro mensaje sí fue desde el principio que estábamos dispuestos a ver, y además que queríamos hacerlo, con todo aquel que se acercara a la realidad cubana con generosidad.
con todo aquel que quisiera escuchar también una propuesta para mejorar nuestra situación. Claro, claro. ¿Pudiste ver al presidente Piñera? No. ¿Pero lo intentaron? Es decir... No, nosotros no intentamos ninguna de los encuentros que tuvimos. Sí. Realmente muchos fueron espontáneos. Sí. Nosotros llegamos con un mensaje que es horizontal y además es elemental. Las razones por las que nosotros estamos luchando en Cuba están un paso antes de un presupuesto ideológico o partidista. Son por los derechos para todos y como tal creemos que deben ser entendidas, porque además claro. Es muy claro, ¿no? Bueno, en Chile particularmente, ¿no? Porque ustedes están pidiendo en el Movimiento Cristiano de Liberación un plebiscito en Cuba y Chile salió de la dictadura de Pinochet 17 largos años gracias a un plebiscito que Pinochet pensó que iba a ganar, pero que perdió. Y que además contó con muchísimo apoyo internacional, claro. Con muchísima solidaridad. Nosotros creemos que los cubanos no merecemos menos, porque además no estamos luchando por más, estamos luchando por un escenario en el cual podamos construir nuestra democracia y nos parece que un plebiscito es lo idóneo, porque no estamos intentando imponer una posición, estamos proponiendo que se le pregunte al pueblo, y un pueblo que ya lo ha exigido, basado en miles de ciudadanos que han exigido esta demanda, no tenemos sí. menos que hacer. Bueno, ustedes en tu movimiento, y creo que esto es una idea que también, por supuesto, nuestro movimiento. En el Movimiento Cristiano de Liberación, que era una idea también, por supuesto, que tu padre abrazaba, ¿no? La idea de un plebiscito para llegar algún día a la democracia en Cuba. Ahora, ustedes están proponiendo este plebiscito. Como dices tú, es fundamental conseguir apoyo internacional, ¿no? Pero en términos prácticos o legales, ¿qué tendría que ocurrir en Cuba para llegar al plebiscito? ¿Hay que reunir un número de firmas de ciudadanos que lo piden? En términos legales, el gobierno cubano ya está violando su propia constitución porque no ha respondido a la llamada del plebiscito que han hecho más de 25.000 ciudadanos. Hay un antecedente vigente, que es este reclamo de que se realice un plebiscito y se le pregunte al pueblo si quieren o no cambios en las leyes que garanticen sus derechos. Una sola pregunta. ¿El plebiscito sería una sola pregunta? El plebiscito del proyecto Varela comprende 5 puntos y por tanto le pregunta al pueblo sobre distintas libertades, como es la libertad de expresión, como es la libertad de asociación, como es la liberación de los prisioneros políticos, como es la posibilidad de tener empresas privadas reales, no que el gobierno siga decidiendo quién puede vender maní y quién no puede tener una cafetería en Cuba, que exige también elecciones libres. Pero se pueden resumir, se puede hacer una sola pregunta, se puede preguntar al pueblo si quieren o no elecciones que garanticen la pluralidad y la libertad en este proceso. Claro. Lo podemos hacer, pero además urge hacerlo. Es hora de preguntarle al pueblo, pero además si el gobierno está tan seguro de que tienen la mayoría, o si está tan seguro de que tienen la aprobación como es lo que venden, en América Latina diciendo, bueno, está bien, entonces, no estamos si tan bien de manera material, pero la gente lo quiere. Si lo están, que le pregunten al pueblo. O sea que estos 5 puntos, ¿no? Libertad de expresión, de asociación, liberación de presos políticos, empresa privada, elecciones libres, podrían caber en una pregunta. Claro que podrían. En una. ¿Y cómo sería esa pregunta si tú pudieras escribirla así, en borrador? Esa pregunta sería una pregunta por las elecciones libres y plurales y por la realización de estas en un periodo determinado después del plebiscito. ¿Está usted a favor de unas elecciones libres y plurales realizadas en un plazo determinado después de esta pregunta? ¿El plazo sería que 6 meses? Podría ser. ¿A contar después podría del plebiscito? ser. Hay que tener en cuenta que los cubanos necesitan un tiempo para comunicarse con el pueblo. Necesitan un tiempo para decir, aquí estamos, somos una alternativa. Sí. Tiempo que ya viene contando, porque la oposición ya viene trabajando con el pueblo, lo viene haciendo desde hace muchos años. El Movimiento Cristiano de Liberación cumplirá 25 años el próximo 8 de septiembre, pero no solo el Movimiento Cristiano de Liberación. Te decía, Jaime, esto es una propuesta de conjunto. El camino del pueblo
es una propuesta de conjunto y el plebiscito es un paso en ese camino, o al menos Sí. tiene ese antecedente. En Chile, como tú bien sabes, los que votaban por Pinochet votaban por el sí. Los que votaban por la democracia votaban por el no. Entonces, si tú haces la pregunta, ¿está usted de acuerdo con elecciones libres y plurales en un plazo de 6 meses? Ustedes tendrían que estar a favor del sí. La pregunta pro democracia en Cuba sería por el sí. Siempre hemos sido muy positivos, Jaime. O sea que usted, claro, ustedes en este caso harían campaña por el sí, claro. Porque si plantean la pregunta de otra manera, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que continúe el régimen de los últimos 54 años? Ahí habría que estar de acuerdo con el no. Y mi instinto es que la gente vota más fácilmente por no que por sí. O sea, Bueno, yo creo que esto es un problema que está más allá de los instintos. Esto es un problema de un pueblo entero que está luchando por la democracia. Correcto. La estructura será la que convenga más en el momento determinado. Correcto. Lo que está claro es que las personas van a elegir la libertad y van a elegir la democracia porque ya lo han hecho, porque ya lo están exigiendo, porque lo están exigiendo en un ambiente incluso que no garantiza su seguridad, que no garantiza su integridad física, y enfrentándose a esa cultura del miedo y enfrentando y asumiendo esos riesgos. Los ciudadanos cubanos le han dicho al gobierno: quiero que cambie la ley y se garanticen esos mis derechos. ciudadanos que firmaron, esos 25.000, ¿cuándo fue que firmaron? Eso fue hace unos años. La última entrega de firmas se hizo hace más de 10 años. Ahora, eso no significa que haya terminado ahí. El proyecto Varela fue gestado por comités ciudadanos, es decir, tiene una base popular que fue quien llevó a cabo toda la gesta, que no es una base del Movimiento Cristiano de Liberación, Sí. sino de muchas organizaciones de la oposición y de Pero, ciudadanos. Rosa María, Y ellos continuaron trabajando, hubo un diálogo nacional, de hecho Claro. hay un programa transitorio basado en las opiniones de esos más de 12.000 cubanos que entre el año 2005 y 2006, también los cubanos del exilio, respondieron a un documento de trabajo con opiniones sobre, por ejemplo, qué va a pasar con la policía durante la transición, qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con las sí, casas. pero Rosa María, tú sabes, por supuesto, que yo estoy con ustedes, ¿no? Pero yo creo que si ustedes quieren darle fuerza a la idea del plebiscito, sería mejor reunir nuevas firmas. Ahora, 2013, que se sumen a esas 25.000 de hace más de 10 años, pero que parezca que el pedido es ahora, actual, de este momento. ¿No sería bueno recoger firmas ahora? Nosotros hemos continuado recogiendo firmas, por supuesto, Jaime. Y continuaremos recogiendo y continuaremos también dando señales de lo que estamos haciendo o sea, ahora. ¿lo están haciendo ahora Por todavía? supuesto que se sigue haciendo, y no lo está haciendo solamente el Movimiento Cristiano de Liberación. Muchas otras organizaciones que trabajan con nosotros o que trabajan en sus mismas propuestas, pero en el camino del pueblo, también recogen firmas o también proponen las mismas demandas a los ¿Tienen ciudadanos. un número importante de firmas nuevas ya? Por supuesto. Por supuesto que son 10 años en los que se siguen recogiendo firmas, no solamente de apoyo al proyecto Varela, de apoyo a otros plebiscitos. Pero lo fundamental, que no es solamente que el pueblo lo siga exigiendo y que los ciudadanos continúan activos y buscando el plebiscito, es que legal ya es. El gobierno cubano ya está violando su propia constitución, la está violando desde hace más de 11 años, cuando se entregaron no las 25.000, cuando se entregaron las primeras 11.020. La propuesta es actual porque en Cuba no hay ni libertad de expresión, ni libertad de asociación, ni hay elecciones libres hace 65 años, Claro. ni los presos políticos están fuera, ni los cubanos pueden tener Claro, negocios. están desaprobados en los 5 puntos. Pero, Y además Rosa, es actual porque sí, es legal. Pero dime una cosa, perdona que haga este papel odioso del pesimista, pero Adelante. ¿qué te hace pensar que la dictadura de los Castro va a ir a un plebiscito sabiendo que la mayor parte del pueblo la repudia? Es decir, esta idea del plebiscito, yo recuerdo cuando yo tenía 20 años y hacía un programa de televisión en Centroamérica y en el Caribe, y había voces cubanas muy apasionadas que planteaban el plebiscito.
le planteaban el plebiscito. Luego ocurrió lo de Chile en los 80s, y entonces decían, sí, hay que ir a un plebiscito en Cuba, y estamos hablando de hace 20, 25 años, ¿no? Si los Castro no han ido nunca a un plebiscito porque no creen en la democracia representativa y porque saben que perderían un plebiscito, ¿qué te hace pensar que ustedes los van a convencer? Mira, desde luego que no es la buena voluntad del gobierno cubano a lo que yo estoy apelando. Yo Si no... estoy apelando a las ganas que tienen los cubanos, a las demostraciones de descontento organizado y no organizado que se están sucediendo dentro de Cuba, al antecedente del reclamo ciudadano, a la realidad de los miles de ciudadanos que continúan firmando y continúan apoyándolo. O sea que la realidad los tiene que forzar a eso. Estoy apelando, por supuesto, a que no es algo que ellos van a escoger, es algo que no les va a quedar otro remedio que hacer, porque correcto. Además es una opción también para ellos, es una opción para salir dignamente del sufrimiento al que han sometido al pueblo cubano durante tantos años. Claro, eso es una... Y además es la opción que la comunidad internacional en coherencia debería apoyar. En coherencia porque es un llamado de los ciudadanos, en coherencia porque es por los derechos para todos y en coherencia porque saben que tal y como el gobierno cubano está limpiando su imagen, está intentando también darle cartas a la comunidad internacional para que limpie la suya. No hay otra manera de apoyar a los cubanos que no sea apoyar los derechos y los reclamos que los mismos cubanos han estado haciendo. Entonces, yo creo que tu respuesta es consistente. No es que la dictadura va a convocar... yo no puedo circunscribirme y no podemos circunscribirnos al posibilismo que deja el gobierno cubano. Desde luego que el gobierno cubano no quiere hacer los cambios. Desde luego que no quiere el plebiscito. Pero no le vamos a pedir lo que quieren. Claro. Le vamos a pedir lo que quieren los cubanos. Correcto. Y hay que obligarlo con una gran presión internacional, que no va a ser fácil. Pero es lo coherente. Pero es lo coherente. Y con una gran presión interna. Ahora, ¿es posible que ustedes, el Movimiento Cristiano de Liberación y otros movimientos que quieren la libertad en Cuba, un día digan vamos a salir a las calles pacíficamente a marchar, a pedir un plebiscito? ¿Eso es posible? ¿Romper esa barrera del miedo y que las cámaras de televisión puedan decir hay 100.000 personas en la plaza tal de La Habana gritando libertad, libertad? Eso... Por supuesto que es posible. Hace 10 años parecía imposible que 25.000 cubanos le dijeran al gobierno con su nombre, con su dirección, con la dirección de su casa y su número de identidad, donde viven con su familia y con sus hijos. Sí, eso hubiera parecido imposible. Eso parecía imposible. 25.000 cubanos identificados. Hace 11 años. Sí. Por tanto, yo no tengo por qué creer que no habrá miles en las calles pidiendo el plebiscito en un tiempo. Lo que no puede pasar es que le quitemos la esperanza a los cubanos, porque además no estaríamos siendo sinceros y no estaríamos siendo realistas. La realidad es que los cubanos quieren cambio. La realidad es que el sistema es insostenible, porque va contra el hombre. Y en lo que va contra el hombre no lo puede tolerar por mucho tiempo más. Y además la realidad es que hay un camino. Por tanto, hay una esperanza. Por tanto, los cubanos estarán en la calle en algún momento. Pero estén o no estén en la calle, no hay que ponerle condiciones al pueblo cubano para la libertad. La única opción es la libertad. Vendrá a través del camino que venga. Para nosotros el camino debe ser pacífico, para nosotros debe ser legal, y por eso un plebiscito es una opción que entendemos idónea, porque además es una consulta a los ciudadanos. Sí, yo creo que es muy razonable desde todo punto de vista. No solo es razonable, es posible. Es posible, Jaime. No está dentro de lo que el gobierno tiene planeado, pero nosotros no vamos a jugar con los planes de ellos. Los que sí tienen planes son los cubanos, y son para vivir en libertad y en democracia, y para escoger su futuro. Te agradezco muchísimo por haber visitado el programa. Gracias por traernos este mensaje de esperanza. Claro. Gracias a ti por invitarme. No, por favor, yo creo que es fundamental que ustedes, los jóvenes cubanos, no apaguen sus voces, ¿no? Y muestren el camino de una consulta popular que permita luego ir a unas elecciones libres y plurales, como tú has dicho. Muchas gracias por venir. ¿Tú estarías dispuesta, si las condiciones son propicias, a volver a
a Cuba para hacer campaña por el plebiscito? Cuba es mi país, yo nací allí, así que por supuesto que voy a regresar a Cuba, es allí donde yo quiero vivir. Y por supuesto que es allí donde quiero hacer campaña por el plebiscito. Un aplauso para Rosa María. Muchas gracias, Rosa María. En un momento va a estar con nosotros Eduardo Cardet. Eduardo es médico y vive en Holguín, Cuba, es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Nacional. Luego va a estar con nosotros Eric Álvarez. Ambos son miembros del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación y han viajado recientemente por América Latina con Rosa María Payá y nos van a explicar mejor la idea de pedir un plebiscito para recuperar la democracia en Cuba. Regresamos con Eduardo Cardet y Eric Álvarez después de la pausa. Ya volvemos. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Es martes 3 de septiembre. Qué increíble cómo pasa el tiempo. Y son las 10:25 de la noche aquí en Miami. Nos acompaña ahora un doctor, un médico cubano, miembro del Consejo de Coordinación del Movimiento Cristiano de Liberación. Él se llama Eduardo Cardet. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Aquí estamos. Tú has viajado con Rosa María Payá a México recientemente. Sí, tuvimos la oportunidad de llegar a México el día 25. Hasta el día 28 estuvimos allá, donde participamos en un grupo de actividades. ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien. México es un país impresionante, ese Distrito Federal inmenso. Ya lo creo. ¿Habías estado antes en México? No. Primera vez que salgo al exterior. ¿Primera vez que sales de Cuba? Primera vez. ¿Qué edad tienes tú, Eduardo? 44 años. 44 años. Me impresionó mucho esa primera imagen cuando el avión iba descendiendo hacia el aeropuerto, inmenso. Algo que impacta. Ya lo creo. Sí, magnífico lo que se puede ver. Y entonces el viaje a México con Rosa María Payá fue positivo. Sí. ¿Se reunieron con algunos políticos? Fue posible reunirnos con grupos que se solidarizan con la causa de Cuba fundamentalmente. Sí. Tuvimos también la oportunidad de interactuar con muchos cubanos que están allá. Desgraciadamente hay muchos cubanos dispersos por el mundo, en tantas partes. De un país receptor de inmigrantes nos hemos convertido en una nación productora de inmigrantes. Sí. Pero bueno, ese no es lo importante. Lo importante es que estamos trabajando en conjunto y que pertenecemos a un mismo pueblo. Tú vas a volver a Cuba a finales de esta semana, ¿correcto? Sí. ¿Tu familia está en...? Mi familia está allá en Velasco, Holguín. Velasco. Está mi esposa, mis dos hijos. Uno tiene 10 años, el otro tiene 7 años de edad. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Yaimaris. Yaimaris. Sí. Ella es médico de familia también. Ah, ¿es médico también, sí, como sí, tú? Sí. Y me contabas antes del programa de que seguramente en represalia por haber salido de Cuba y haber llevado este mensaje con Rosa María Payá a México de que ustedes quieren un cambio pacífico, un plebiscito, ir a unas elecciones democráticas. ¿Se han metido los agentes de la dictadura con tu familia en Velasco? Sí. Primero, han hecho circular un rumor de que cuando yo llegue a mi pueblo me van a preparar un acto de repudio, porque ellos comúnmente hacen circular rumores por los canales que tienen ellos, que no son oficiales, por supuesto. Ellos tienen su gente preparada para eso. Entonces ahora recientemente, el día 1 de este mes, domingo por cierto, el oficial de enfrentamiento de la localidad, Juan Carlos Espinosa, que es un mayor de la seguridad del Estado, fue hasta mi casa a amenazar a mi esposa. ¿A tu esposa? Aprovechando mi ausencia. El mayor Espinosa fue a tu casa y amenazó a tu esposa. Él fue a amenazar a mi esposa. ¿Qué le dijo? Le dijo que sabía lo que yo estaba haciendo, sabía que me estaba supuestamente reuniendo con personas peligrosas,
que quieren hacerle daño a Cuba. No quieren hacerle daño a Cuba, quieren restaurar la libertad en Cuba. Ese es el mensaje. Para ellos es sumamente peligroso, sí, las personas que estamos luchando por la libertad. Sí. Porque es algo que ellos nos han negado por tantos años y no quieren perder los privilegios que tienen. Y él forma parte, por supuesto, de la parte fea. Sí. ¿Y de qué manera la amenazó a tu esposa? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo que te van a esperar con una turba? Bueno, eso circuló inicialmente. Sí. Le dijo que yo había salido de Cuba sin permiso, algo que no sé. Entonces, el pasaporte que ellos mismos me dieron, no sé entonces cuál es el permiso que ellos quieren, supuestamente. Pero tú saliste de Cuba... Sí, normal. ¿Legalmente? Sí, salí por el aeropuerto José Martí. ¿Bien? ¿No tenías que pedir un permiso especial? No, ya el hecho de tener mi pasaporte era suficiente. ¿Y tu esposa está asustada o preocupada? Entonces también le dijo que eso me iba a traer problemas, que tenía que abandonar lo que estaba haciendo porque eso me iba a traer dificultades. Y todos sabemos que estos personajes con su cinismo, todo lo que encubre, todo lo que lleva ese mensaje así. Sí, toda la carga que lleva. No te dejes intimidar ni por un segundo, ¿no? No, si nosotros hace muchos años que estamos luchando en Cuba. Yo sé. Hemos recibido todo tipo de amenazas, hemos recibido represión, o sea, dosis mayores de represión. ¿Te han golpeado a ti? Sí, en una ocasión. ¿Y has estado en la cárcel? No, he estado detenido, demás y demás, pero en prisión no he estado. Pero tú vienes haciendo un trabajo en la disidencia democrática cubana de años, ¿no? Sí, llevo años en el movimiento. Años. ¿Y conociste a Osvaldo Payá, el padre de Tuve Rosa la suerte inmensa de conocer a Osvaldo, de trabajar junto a Osvaldo, de recibir la influencia de Osvaldo, de poder interactuar con él. Una persona increíble, ya lo creo. Un ejemplo de integridad. Una inspiración, ¿no? Una inspiración. Y yo creo que ustedes tienen que recoger eso, ¿no? Su legado y ponerlo en práctica y forzar a la dictadura a que convoque a este plebiscito. A mí la idea del plebiscito me parece formidable. Osvaldo era una persona sumamente capaz que siempre iba un paso adelante. Tenía una capacidad de prever cosas de una manera extraordinaria. Él de una manera brillante describió el cambio fraude, que es lo que está haciendo, está intentando hacer el gobierno ahora para venderlo como un cambio verdadero. Lo que tú llamas cambio fraude es dar la apariencia de unas reformas. Se está autorreciclando el régimen para tratar de sobrevivir, de extenderse y pasar a otros de la dinastía de los Castro, pasarle el poder de esa manera y perpetuarse en el poder. Claro, pero nada ha cambiado realmente, ¿no? No, nada ha cambiado. Sí, lo que ha cambiado es que hay más represión, hay más pobreza, hay más abismo entre los que tienen y los que no tenemos. Eso sí. ¿Tú de qué manera te ganas la vida? Digamos, tú eres médico graduado. Soy médico graduado hace 22 años. ¿Cuál es tu especialidad? Soy médico de familia. Médico de familia. Sí. ¿Tu esposa también es médico? También es médico de familia. ¿Se pueden ganar la vida allí, en Holguín? ¿Tienen trabajo? Sí, estábamos trabajando. No sé si yo pueda seguir ahora ejerciendo mi profesión allá a raíz de todo esto que está ocurriendo. ¿Crees que te van a impedir hacerlo? Bueno, es una posibilidad. Sí. Porque ese comentario que él hice de que yo supuestamente salí sin permiso tiene una carga extra. Es un mensaje que él quiere llevar. Esperaremos de que haya a ver. Nosotros no nos ganamos la vida, sobrevivimos con lo que el gobierno malamente paga. Nosotros trabajamos por una cuestión de principio, porque nos gusta nuestra profesión, porque, por supuesto, la realidad de Cuba es muy singular. Aunque Cuba se vende o vende una supuesta imagen de que ayuda a otros países, realmente lo hace dejando a nuestro pueblo desprotegido. Sí. En Cuba hay falta relativa de médicos. Sí. Y es increíble eso. Claro, porque, digamos, un médico como tú, en Holguín, o como tu esposa, si trabajan, no cobran de los pacientes, cobran un sueldo fijo del Estado. Que es aproximadamente unos $25 mensuales. $25 mensuales. Sí, por eso es que tantos médicos se van a Venezuela o ahora a Brasil. Brasil, por ejemplo, ha contratado... 4.000 y tantos médicos. 4.000 y tantos médicos, y a cada médico no le paga el gobierno de Brasil. El gobierno de Brasil le paga al gobierno de Cuba. Precisamente por eso
el gobierno mantiene a los profesionales cubanos en un estado de precariedad permanente para tener una cantera de posibles personas que colaboren con ellos en ese de buscarse la vida por ahí en otra parte. Pero, por ejemplo, si el gobierno de Brasil, como yo leí, paga Sí. 4 o 5 mil dólares mensuales por cada médico, ¿esa plata la paga a la dictadura de el Cuba? gobierno es el intermediario que recibe Correcto. el dinero. ¿Y de Es esa el plata intermediario. cuánto le llega a cada médico en Bueno, Brasil? no sé, habría que ver, pero... La mitad, la tercera parte. No, ¿qué va? Quizás un 10%, no sé, o menos. O sea que lo que hace, claro, lo que hace la dictadura cubana es, descuidando las necesidades de su propio pueblo, mandar a los médicos afuera, pero para sacarles dinero. Para sacarle dinero, es una mercancía. Y hay algo llamativo, no solo van a ir médicos cubanos a Brasil, van a ir médicos de otras nacionalidades, pero el tratamiento va a ser distinto. El acuerdo con el gobierno de Cuba es que va a ser menor la cantidad que van a pagar. Es una cosa completamente violatoria de la libertad Sí, individual, porque si un médico cubano quiere ir a trabajar a Brasil, perfecto, pero que le paguen a él. Exacto. ¿Qué le Sin van a pagar intermediario. al gobierno de La Habana? Pero en Cuba el gobierno es el intermediario. Es el dueño de el todo. dueño absoluto de todo, sí. Eso no sucede solo con los médicos, en las corporaciones también, en el turismo. ¿Y a ti no te han propuesto, Eduardo, ser médico de las misiones Milagro, no sé, en Venezuela o Hay una en cosa, Nicaragua? hay ¿Te han algo, sugerido? hay algo significativo. Al día siguiente de el falso accidente donde Osvaldo y Harold perdieron la vida, que todos estamos conscientes de que fue una acción llevada a cabo por el gobierno, un atentado que sesgó sus vidas. Claro. A mí me fueron a proponer una misión, precisamente para Brasil, a mi casa. ¿Al día siguiente? Sí, al día siguiente. O sea, julio 23. 23 de Lunes 2012. 23, que no se me olvida. ¿Te dijeron? Sí, eso fueron hasta mi casa. Eso fue Sabiendo que tú eras cercano a sí, Osvaldo y a Harold. Entonces, yo le dije, no, estás equivocado. Estás equivocado. Yo estoy, sí, estamos luchando, pero estamos luchando por la libertad de Cuba. Y lo único que yo quiero no es una misión, lo único que yo quiero es que cambie. Y lo único que yo quiero es que haya respeto. Mira lo que acaba de suceder, le dije. Es lamentable que hayas venido hasta acá con esa propuesta tan indecente, porque es lógico. Por principio ellos saben que yo lo iba a rechazar, porque de hecho yo lo hice mucho antes. Claro, porque es que el problema es que si los hombres decentes y buenos que quieren la libertad de tu país se van, entonces el cambio no va a ocurrir. Así que hace falta un nivel de heroísmo, por supuesto, de gran desprendimiento como el que tú tienes y como el que tiene Rosa María y bueno, y tanta otra gente. En ahí, este momento ¿no? hay muchas personas que se han concientizado y están trabajando. El movimiento democrático cubano es muy amplio y cada día está creciendo más. Hay más personas, más figuras jóvenes que se están incorporando y eso es muy bueno, es muy positivo. Te voy a hacer una pregunta que es medio complicada y perdona mi ignorancia, pero si algún día se llegara a unas elecciones libres, plurales, ¿quién te gustaría a ti que fuera el candidato del movimiento de ustedes? Bueno, eso... es muy pronto, ¿no? Es muy pronto, sí. Por supuesto. Tenemos que hacer muchas cosas todavía. Sí. Hace falta crear un tejido, diría yo, de sí, cosas para llegar a ese momento. Sí. ¿Quién sabe? A lo mejor todavía no está ese posible candidato en el ambiente, ¿no? Porque pueden suceder muchas cosas. ¿Cómo no? Hay mucha gente valiosa que está trabajando y que, bueno, no ha tenido la oportunidad de mostrarse y que están ahí, dentro de Cuba, fuera de Cuba, pero todos cubanos al fin, con igualdad de condiciones. Y tenemos la esperanza de que eso va a ocurrir en un momento determinado y que se va a reunir la gran familia allá, en nuestra patria. Buen viaje de regreso a La Habana. Y de La Habana a Velasco Holguín, ¿qué vas en coche? No, el vuelo es Miami-Holguín. Miami Holguín. Sí. Oh. Sí, muy bueno eso, al menos es... Buen vuelo de regreso. Sí, gracias. Y saludos a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, estarán muy orgullosos de ti. Sí. Y todo lo mejor por allá. Y deseoso porque regreses, porque... Ya lo creo. Eso es así. Ya lo creo. Claro. Muchas gracias por tu gran esfuerzo por la libertad en Cuba, Eduardo Gracias. Cardet. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias.
Regresamos después de la pausa con un muchacho, Eric Álvarez, que ha acompañado a Rosa María Payá por Chile y Uruguay, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, que mañana mismo, mañana, miércoles 4 de septiembre, regresa a Cuba. Estos son los jóvenes heroicos cubanos que quieren meterse en problemas. Sí. ¿Se va a meter usted en problemas? ¿Se va a meter usted en líos? Pues sí. La vida es meterse en problemas y que persiguen eso, la gran ilusión de que Cuba sea libre. Regresamos con Eric Álvarez después de la pausa. Estamos saliendo en directo, hoy es martes 3 de septiembre y ha venido Eric Álvarez. Eric es un muchacho cubano, ingeniero. Tiene 27 años, está casado y está a punto de ser padre. Su hija va a nacer en cualquier momento pronto. Y Eric ha acompañado como dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación a Rosa María Payá en su reciente viaje a Chile y Uruguay. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Jaime. Gracias por venir. Un aplauso para él, por favor. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Y saludos a todos los televidentes. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento con el recorrido que hemos podido hacer, sobre todo por la solidaridad que hemos recibido de parte de amigos tradicionales y de otros más que se van sumando en el espectro político de estos países, en la sociedad civil, con los jóvenes universitarios, y sobre todo que fuimos a darle un contenido a esa solidaridad que fuera más allá de la simple descripción de la realidad y la simple denuncia de lo que pasa en Cuba, para pedir a la comunidad internacional que apoye un camino de transición hacia la democracia que han diseñado los propios cubanos. No fuimos a que nos inventaran soluciones, fuimos a que respaldaran las soluciones que, más allá de la oposición, la propia ciudadanía ha pedido desde hace muchos años. Cuéntanos un poco de ti, porque digamos, para mí que vivo aquí en Miami, pero que sigo muy apasionadamente el drama de los cubanos, para mí es muy esperanzador ver a un muchacho como tú, que tiene 27 años y que está metido en la pelea política para que la dictadura cubana se termine y para que ustedes los cubanos sean libres. ¿En qué momento tú decidiste entrar en política o en la lucha por los derechos humanos, ¿no? en la vida cívica, Eric? Lo más esperanzador es que no soy yo solo, hay muchos jóvenes sumándose qué bueno eso, actualmente, ¿no? a lo que es el quehacer político, donde sabemos que los jóvenes se juegan la vida, claro, se juegan digamos, su futuro. Eso es lo que me resulta a mí alentador, que tú has perdido el miedo. Es decir, en el momento en que tú vas a ver a Osvaldo Payá, tú fuiste con Harold Cepero. Sí, exacto. Yo no he perdido el miedo. Yo creo que todos tenemos temores y miedos. En un ambiente de represión donde estás expuesto constantemente a expulsiones de la universidad, a expulsiones de los centros de trabajo, como mi esposa, que a un mes de la muerte de Osvaldo y Harold fue expulsada de su trabajo y después un empleo que consiguió en la Embajada de la República Checa le fue vetado por el gobierno cubano, que puede ser objeto de actos de repudio, que puedes perder la vida, que puedes poner en riesgo la tranquilidad de tu familia y tu propia libertad. Me has corregido bien, claro. O sea, yo que creo no que los miedos, uno aprende a vivir con ellos. Sí, correcto. Yo aprendí de Osvaldo a que los miedos se vencen, que los miedos no pueden ser un factor que nos paralicen, que nos impida ser coherentes, que nos impida vivir en la verdad. Hace 4 años, el 2009, ¿es verdad que tú fuiste a inscribirte en el movimiento de Osvaldo Payá junto con Harold Cepero, que murió con Osvaldo Payá el año pasado? Sí, ese año creo que fue trascendental para la vida de los dos. Para Harold fue su último año en el seminario San Carlos y San Ambrosio, llevaba 6 años preparándose para ser sacerdote. Ese año él hace la pastoral en mi parroquia, donde yo voy desde niño, en San Francisco de Paula, en La Víbora, y ese año estuvimos más juntos, más cerca que nunca. Ese año, al final de ese curso, él decide salir del seminario. Yo conozco a la que hoy es mi esposa, que también me estaba pensando la vocación sacerdotal, pero tenía inquietudes políticas desde muy niño, tenía inquietudes sociales. ¿Antes de conocer a tu esposa querías ser sacerdote? No lo tenía decidido, pero en más de una ocasión me lo pensé y bien en serio. ¿Cómo quería poner mi vida
darle a mi vida un sentido de entrega y de servicio, y tenía pues dos grandes vocaciones, pues darle a conocer el Evangelio a mi pueblo, un Evangelio que anuncia un Dios que libera, un Dios que se mete en problemas, un Dios que terminó crucificado, y la otra alternativa era pues desde una labor cívica y política lo que al estás servicio haciendo de mi pueblo, ahora, lo que estoy haciendo ahora, finalmente. ¿Cómo conociste a la que es ahora tu esposa, Anabel? Nos conocimos preparando un evento juvenil de la iglesia que se llama Pascua Joven, que se celebra casi siempre en el mes de mayo. Yo era miembro de la pastoral diocesana de jóvenes y tuve a cargo la preparación de la Eucaristía, de la misa central, y llamé a varias iglesias para que nos enviaran jóvenes que trabajaran que cantaran en los coros, y en ese primer ensayo ella llegó, yo la vi y creo que la dejé impactada. No, ciertamente. ¿La oíste ella cantar? ¿Ella era parte del coro? Sí, cantar no es lo que mejor hace, realmente es mucho más buena en otras cosas más importantes que cantar, sí. Por eso la escogí. Sí. ¿Y los dos son muy religiosos? ¿Son católicos practicantes? Sí, somos católicos desde niños. ¿Van a misa todos los domingos? Sí, y muy comprometidos también en lo que es el servicio pastoral con la promoción de obras caritativas, de promoción humana, de labor educativa con adolescentes, con jóvenes. Llevamos muchos años. ¿Se han casado por la religión? Nos hemos casado por la iglesia. ¿La iglesia? Sí, eso nunca estuvo en dudas. En dudas, sí. Y ¿ella ve con simpatía tu trabajo político? Por ejemplo, que ahora que hayas viajado con Rosa María para allá, a mi Chile, esposa Uruguay. No es que lo vea con simpatía, es que mi esposa es miembro del Movimiento Cristiano de Liberación. Ah, bueno. Mi esposa me acompaña en este quehacer. Yo creo que muchas veces la figura varonil es la que más destaca, la que más visibilidad tiene, pero yo creo que en una lucha como esta se involucra a toda la familia. Y por ejemplo, Osvaldo Payá no hubiera podido hacer por Cuba todo lo que hizo si no hubiera tenido una Ofelia Acevedo detrás y toda una familia. Y yo creo que una situación similar pasa conmigo, con mi esposa, que sin esa retaguardia pues no sería posible lo que hacemos por nuestro país. Muy bien dicho, señor, muy bien dicho. Entonces, ¿tú vuelves mañana a Cuba? Exactamente. Mañana, miércoles. Mañana, ya llevo casi un mes fuera de casa, me debo volver. Debe estar esperando con impaciencia. Sí. Ella tiene casi 9 meses de embarazo. Casi 9 meses, pero es una mujer muy valiente. Ya lo creo. Y muy paciente, en la que hay absoluta confianza. Hubo hoy un problema con el pasaje. Yo le dije, mi vida, no te preocupes, que no pienso quedarme en Miami. Y bueno, nos movimos rápido y pudimos rescatar el vuelo para mañana. ¿Vuelas a dónde? Directo a La Habana. A La Habana. Directo a La Habana. Larga vida al amor entre Anabel y Eric. Gracias, Jaime. Y que la llegada de la niña Almudena, qué lindo nombre. Sí, muy controversial también, porque dentro de Cuba era poco conocido. Bueno, yo puedo decir que lo exporté de España cuando estuve allá en el 2011 y ha habido todo tipo de reacciones, pero creo que primero la autonomía y la decisión final la tenemos en ese punto padres. No se hace plebiscito. Pero hemos ido persuadiendo, exactamente, hemos ido persuadiendo a la familia, a los amigos y por ahí vamos. Un aplauso para Eric Álvarez, por favor. Buen día. Este programa es